Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a la organización por invitarme a esta charla. Me ha dicho Osvaldo, que me tiene mucho cariño, trabajamos juntos, y me ha dicho, hay 44 van a empezar a sentir descargas eléctricas porque a 45 tienes que acabar, ¿no? Y entonces se ha comido casi todo mi tiempo de presentación con todo ese rollo que ha soltado, entonces voy complicado, ¿eh? Soy una persona muy concienciada con la igualdad de género, es un tema que me parece muy importante en este siglo XXI. Siempre que me llaman a dar una conferencia digo, pero habrá igualdad de hombres y mujeres en el escenario. Me dijeron, eres ponente único, luego en la mesa redonda ya veremos y tal, no sé qué. Yo he traído una chica para acompañarme en la ponencia, le he llamado por teléfono, tal, no podía venir, pero he dicho, bueno, pon la foto. Y claro, yo hace poco vi en el Time esta titular, y esta mujer puede salvar Europa. ¿Y de qué nos tienen que salvar a los europeos? Tú pones el telediario, el Teleberri o lo que sea, y dices, pues no es evidente que en Europa estemos en una situación complicada. Entonces, desde que vi este titular, yo le sigo a esta chica, ¿no? Tiene Twitter, es una tuitera tal, ¿no? Y hace poco, en septiembre, a finales de septiembre, esta decía, necesitamos actuar rápidamente, en este momento, ¿no? Hace falta que dediquemos unos esfuerzos políticos porque tenemos unos retos económicos tremendos, ¿no? Esta venía a decir. Y claro, y venía un link, yo pinché en el link para ver. Claro, estaba presentando un informe que hace el Fondo Monetario Internacional que ella preside. Lo hace cada 6 meses, es el estado de la economía mundial, ¿no? Y decía, bueno, va a salir la semana que viene y aquí habrá un láser, ¿no? Por si alguno se porta mal, ¿Hay láser o no hay láser? No hay láser, bueno. Bueno, pues lo que decía es que al final el crecimiento de la economía mundial se estaba deteniendo, que estábamos en un contexto en el que la máquina de la economía en todo el mundo está creciendo realmente despacio, y que en el 2016 no se espera tampoco que haya mucha más alegría, ¿no? Y cuando rascaba un poquito este es el informe, es un informe que ellos cuelgan en la página web del Fondo Monetario Internacional y que hay en manera de todo el mundo, porque así nos enteramos de lo que está pasando. Cada vez más hay que enterarse de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y al final hablaba de un concepto que es la nueva mediocridad, Ella, en su intervención, decía, vamos a un entorno económico de crecimiento muy lento, un crecimiento que particularmente en los países desarrollados, y cuando habla de los países desarrollados es un bloque que está compuesto sobre todo por Estados Unidos, Europa y Japón, no sabemos cómo volver a un crecimiento rápido de la economía, ¿no? Y sobre este asunto llevamos ya tiempo varios economistas. Este es Michael Spence, que es Premio Nobel de Economía en el año 2001, era decano de Stanford en aquel momento. Michael Spence, que se le puede seguir también en Twitter, y es una persona muy interesante porque también es de las personas que está constantemente comentando el estado de la economía mundial. Pues Michael Spence ha publicado un libro, que es La convergencia inevitable, que cuenta esta historia. Cuenta la historia de cómo, si veis ahí una tortuga y una liebre, la tortuga somos nosotros, somos Europa, somos España, que crecemos despacito. Y la liebre son las economías emergentes que han aprendido lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todo el siglo XX, pues ellos lo están haciendo ahora, y por lo tanto están con ritmos de crecimiento de su economía. Los países que más están creciendo este año 2015, como sabéis, son africanos, los que tienen mayor ritmo de crecimiento. Para ellos es fácil crecer porque están en niveles de riqueza todavía muy incipientes. En este libro, La convergencia inevitable, Michael Spence reflexionaba sobre qué podríamos hacer en los países avanzados. Dice, oye, si vamos a crecer despacio, si vamos a ser la tortuga, ¿qué tenemos que hacer, no? Y llegaba a 2 conclusiones fundamentales en el libro. Dice, por una parte tenemos que acostumbrarnos tenemos que redefinir el estado de bienestar. No podemos seguir pensando que vamos a crecer todos los años, que nuestra economía va a crecer al 4 al 5%, porque vamos a crecer al 1 o al 2% en el mejor de los casos. Y si eso es así, nuestro sistema de sanidad, nuestro sistema de pensiones, todo el sistema público, todo lo que de alguna manera hasta ahora estaba diseñado pensando que cada año nuestra economía sería más rica en un 4 o 5% más, pues hay que rediseñarlo. Y son todos estos ajustes que se han hecho en los países desarrollados. Lo segundo que dice, es muy importante que seamos capaces de trasladar nuestra industria hacia aquellos sectores en los que todavía podemos competir con las economías emergentes. ¿Y estos cuáles son? Pues aquellas actividades industriales en los cuales hay mucha intensidad de conocimiento.
Y resumía esas dos cosas: ajustar el estado de bienestar y claramente apostar por la industria en la que todavía tenemos capacidad de competir. Para que veáis dos casos que ejemplifican esta afirmación, aquí tenemos a nuestros amigos. Este chico de aquí, ¿le reconocéis? Las orejas. Es Obama. Es el día que era el aniversario, o el día que murió el primer hombre que pisó la luna, ¿no? Y se sacó la foto. Este hombre es un lince para estas cosas, mirando la luna y tal. Bueno. La otra es nuestra amiga Angela, Angela Merkel, que durante todos estos años que ha durado la crisis, que ya sabéis que es más o menos desde el 2007 hasta el 2012, estos dos países ya veis que no han estado recortando. Esto es la inversión en conocimiento avanzado que necesitan para poder ayudar a sus industrias a transformarse. Y si veis, al final hay una carrera entre Alemania y Estados Unidos por ser las economías que lideran esta industria 4.0, esta industria del conocimiento. Francia va por detrás, no llega a una inversión del 2,5% de su PIB, el Reino Unido queda por debajo del 2%, y luego está el sur de Europa, que ya veis que no llegamos ni al 1,5%, ¿no? Y que a veces... Fijaos, recordad el orden en el que estos países invierten en I+D. El que más invierte Alemania, luego Estados Unidos, luego Francia y tal. Ahora os voy a enseñar una transparencia, que es el índice Reuters, de cómo ha evolucionado la industria de estos países en el mismo periodo, desde el 2000 al 2014, que son las estadísticas disponibles. Todos sufrieron la crisis de Lehman Brothers. Ya veis que aquí se produce un salto. Esto de la igualdad, si hubieran sido brothers and sisters, no hubiera habido problemas. No tengo tiempo para profundizar, pero Osvaldo ya está acariciando el botón de las descargas eléctricas. Y además me han dicho que tenía que 5 minutos para preguntas, pero digo, no, las preguntas sobre la marcha. Si alguien quiere sobre la marcha interrumpirme, me interrumpís. Pues como os decía, ya veis que Alemania tiene ahora un 20% más de industria de la que tenía en el año 2000. Comparando con la industria que tenía en el año 2000, tiene un 20% más. Estados Unidos tiene un 10% más de industria. Todos sufrieron la crisis, pero fijaos cómo han remontado después de la crisis. Francia, el Reino Unido, Italia, España, Grecia. España tiene un 20% menos de industria. Euskadi, el País Vasco, tiene un 20% menos de industria de la que teníamos a principios de este siglo. Y esto era la apuesta en la inversión en conocimiento, en I+D, la evolución de la industria. Hay una correlación clarísima. No podremos aspirar a tener una industria del conocimiento, una industria 4.0, si no tenemos buenas infraestructuras. Lo que antes necesitaba la industria, que era puertos, autopistas, aeropuertos, ahora eso son infraestructuras digitales e infraestructuras del conocimiento. Y para que sobre este asunto hay mucha actividad por parte... Claro, en Estados Unidos, antes de profundizar en esta apuesta, hay mucha gente que ha reflexionado sobre ella. Este es Gary Pisano, que es el catedrático de Harvard, que reflexiona sobre estos temas. Ha escrito, tiene un Twitter bastante cutre, MotoGP61, para ser catedrático en Harvard. No sé, yo me parece que... Pero bueno, ha escrito este libro, Produciendo la Prosperidad, ¿por qué América necesita un renacimiento de la industria? Aquí reflexiona sobre esta necesidad de construir infraestructuras del conocimiento. Susan Berger es la catedrática del MIT, no tiene Twitter, es una pena, pero ha escrito este libro el año pasado, Making in America, Fabricando en América, de la innovación al mercado. Cómo podemos pasar rápidamente de los centros de I+D a la industria. Muy interesante. Analizaba los países que lo están haciendo mejor y sacaba conclusiones para Estados Unidos. Este es Robert Atkinson, que es uno de los asesores de Obama, es presidente de ITIF, que es la Asociación de Innovation and Tecnologías de Información en Estados Unidos. Ha escrito este libro, La carrera por la ventaja global, Innovation Economics. El mensaje es el mismo. Estados Unidos tiene que apostar por las infraestructuras del conocimiento. Esta es europea, es Mariana Mazzucato, es la catedrática del SPRU, que es la Universidad de Sussex, que es dentro de políticas públicas las más prestigiosas en el Reino Unido. Ha escrito este libro, El Estado Emprendedor. Ella dice, mira, está muy bien, Steve Jobs era extraordinario y fue muy hábil al poner en un iPhone todas esas ventajas de usabilidad que han hecho que se convierta en una referencia. Nada de eso hubiera sido posible si el Estado americano no hubiera invertido en los últimos 30 años
en todas las tecnologías que van dentro del iPhone y hacen posible que el iPhone exista. Entonces necesitamos que haya una apuesta por parte de los Estados para apostar por el conocimiento. Todos estos libros yo os los recomiendo para entender esto y para que como ciudadanos, yo he hablado mucho con las administraciones de este asunto, y las administraciones dicen, sí, Guille, pero es que los ciudadanos realmente en esto no están muy convencidos. Esto de las infraestructuras del conocimiento, el I+D, es un tema muy etéreo y necesitamos que la sociedad se conciencie. Mirad, esto es, acabo con dos transparencias antes de que empiecen las descargas eléctricas. Esta es una transparencia que hago todos los años. Aquí aparece un índice que se calcula todos los años en mayo, que es el Innovation Union Scoreboard, un indicador compuesto de cómo los países europeos están apostando por las infraestructuras del conocimiento. No solamente cuánto dinero invierten, sino también si las hacen productivas, porque no basta solamente en gastar, no basta solamente echar gasolina, el motor tiene que tener buen rendimiento. Entonces mezclan 30 indicadores, algunos de cuánto estás gastando y otros de cuánto estás produciendo. Y con eso hacen un indicador conjunto que cuanto más cerca de uno es que tu país lo está haciendo mejor y cuanto más cerca de cero es que tu país lo está haciendo peor. Y lo he comparado con el índice de desempleo que había en ese momento, cuando sale el indicador. Bueno, ya veis que la correlación es clarísima. Los países en Europa que están apostando por cuidar sus infraestructuras del conocimiento, el premio que reciben son unos índices de desempleo considerablemente más bajos que los países que estamos descuidados en infraestructuras del conocimiento. Y dentro de esto, si en vez de mirar países europeos, miramos comunidades autónomas dentro de España y comparamos el gasto en I+D con el porcentaje de desempleo, ya veis que la situación es clarísimamente, también hay una correlación clarísima. Aquí estamos en el norte de España, Euskadi y Navarra, quedamos muy bien, esta tarde voy a Pamplona, y dices, pues muy bien, ¿no? Pues estamos claramente en una situación que podemos sacar pecho, ¿no? Y solemos sacar pecho a veces, ¿no? Oye, qué bien, aquí hemos apostado por el I+D y tal. Y es verdad, y yo creo que hay que reconocerlo, y yo creo que se han hecho las cosas bien, y lo que pasa es que yo creo que hay que entender que esa situación, Europa se ha puesto como objetivo llegar a un 3% en el año 2020, que vamos como el culo, no creo que lleguemos, pero dentro de Europa, y con esta transparencia me despido para que se os quede grabado, esta es una transparencia que recoge los países europeos, aquí están los países europeos, cada punto azul es lo que están invirtiendo en I+D determinadas regiones de esos países. El punto verde es lo que está invirtiendo la región en la que está la capital. Es decir, que en el caso de España pues es la Comunidad Autónoma de Madrid, en el caso de Francia es Île-de-France, que es donde está París, ¿de acuerdo? Bueno, pues, claro, esto es España, Madrid es el punto verde tal. Los dos puntos azules que están ahí superpuestos encima del punto verde de Madrid son Navarra y el País Vasco. Y claro, si nos quedamos con esta parte del gráfico, que es la que antes hemos visto, el punto azul que está ahí flotando por debajo del punto verde es Cataluña. El resto son todo el resto de comunidades autónomas. Ya os digo, si nos comparamos con esto o nos comparamos con Croacia o con Lituania o con Hungría, dices, hombre, no estamos mal, ¿no? El problema es que los tenemos que comparar con las regiones donde están las empresas que compiten contra las empresas vascas. Y ese es el gráfico que tenemos que ver. Y ahí veis cómo en el Reino Unido los dos puntos azules que flotan ahí son la región que hay en torno a Oxford y la región que hay en torno a Cambridge. En Bélgica, bueno, ahí está Lovaina, que es donde están la mayor concentración de universidades en Bélgica. Alemania, bueno, ya veis las regiones alemanas, el poderío industrial alemán. Esa es la situación a fecha de hoy, y el problema es que todos los que están a la izquierda están corriendo, y corriendo cada vez más rápido, porque han interiorizado que o construyen infraestructuras del conocimiento o su industria se irá a tomar por el saco. Nosotros estamos aquí y estamos diciendo, bueno, es que hemos tenido crisis, es que no esto tal, y yo creo que es muy importante que como sociedad interioricemos esto y que trabajemos y que comenzamos, y cada vez que me llaman para dar una charla, me han dejado un cuarto de hora, pues perdona, me he pasado un minuto, O sea, que os dejo con esta reflexión para que tengáis. Muchísimas gracias. Estoy por ahí. Es un tema que me parece muy importante en este siglo XXI. Siempre que me llaman a dar una conferencia digo, pero habrá igualdad de hombres y mujeres en el escenario. Me dijeron, eres ponente único, luego en la mesa redonda ya veremos y tal, no sé qué. Yo he traído una chica para acompañarme en la ponencia. Le he llamado por teléfono, tal, no podía venir, pero he dicho, bueno, pon la foto. Y claro, yo hace poco vi en el Time esta titular, y esta mujer puede salvar Europa. ¿Y de qué nos tienen que salvar a los europeos? Tú pones el telediario, el Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a
la organización por invitarme a esta charla. Me ha dicho Osvaldo, que me tiene mucho cariño, trabajamos juntos, y me ha dicho, hay 44 van a empezar a sentir descargas eléctricas porque a 45 tienes que acabar, ¿no? Y entonces tenemos... Se ha comido casi todo mi tiempo de presentación con todo ese rollo que ha soltado, entonces voy complicado, ¿eh? Soy una persona muy concienciada con la igualdad de género y claro, pues y venía un link, yo pinché en el link para ver, claro, estaba presentando un informe que hace el Fondo Monetario Internacional que ella preside, la hace cada 6 meses, es el estado de la economía mundial, ¿no? Y decía, bueno, va a salir la semana que viene y aquí habrá un láser, ¿no? Por si alguno se porta mal, para... ¿Hay láser o no hay láser? No hay láser, bueno. Bueno, pues lo que decía es que al final el crecimiento de la economía mundial se estaba deteniendo, ¿eh? Que estábamos en un contexto en el que la máquina de la economía en todo el mundo está creciendo realmente despacio, ¿eh? Y que en el 2016 no se espera tampoco que haya mucha más alegría, ¿no? Y cuando rascaba un poquito en la... este es el informe o lo que sea, y dices, pues no es evidente que en Europa estemos en una situación complicada. Entonces, desde que vi este titular, yo le sigo a esta chica, ¿no? Tiene Twitter, ¿eh? Es una tuitera tal, ¿no? Y hace poco, en septiembre, a finales de septiembre, esta decía, necesitamos actuar rápidamente, en este momento, ¿no? Hace falta que dediquemos unos esfuerzos políticos porque tenemos unos retos económicos tremendos, ¿no? Esta venía a decir